Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Durante años la genética ha aprendido a leer el genoma humano como quien descifra un texto, letra a letra, gen a gen. Sabemos dónde están muchos de esos genes y qué proteínas producen, pero solo es una pequeña parte de la historia. La gran pregunta sigue siendo otra. ¿Cómo se regula ese texto? ¿Qué decide cuándo un gen se enciende, cuándo se apaga y en qué tipo de célula tiene que actuar? La mayor parte de nuestro ADN no codifica proteínas, pero contiene las instrucciones que controlan su uso. Cambios mínimos en esas regiones pueden tener consecuencias profundas, incluso estar en el origen de enfermedades genéticas. Entender ese nivel de regulación ha sido hasta ahora uno de los mayores retos de la biología. En ese contexto aparece AlphaGenome, un nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind capaz de analizar tramos muy largos de ADN y anticipar cómo esas regiones influyen en la actividad de los genes. Una herramienta que promete acelerar la investigación básica y abrir nuevas vías para interpretar mutaciones que hoy siguen siendo un enigma. Enseguida lo vamos a ver en detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Durante los últimos años, los investigadores han aprendido a leer el genoma, identificar genes y catalogar mutaciones, pero entender qué hacen realmente las letras del ADN, especialmente las regiones que no codifican proteínas, ha sido uno de los grandes retos pendientes. Ahí es donde se decide cuándo se activa un gen, cuándo se expresa o en qué tipo de célula lo hace. En ese terreno complejo y poco visible actúa AlphaGenome, el nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind, una de las empresas dentro de Alphabet, de Google. A diferencia de herramientas anteriores, es capaz de analizar tramos muy largos de ADN, de hasta 1 millón de bases, y predecir con una resolución casi base a base cómo una variante genética puede afectar a la regulación génica, a la estructura de la cromatina o al procesamiento del ARN. La promesa es muy ambiciosa, disponer de una especie de mapa funcional del genoma que ayude a interpretar variantes cuyo efecto hasta ahora era difícil de anticipar, especialmente en enfermedades de origen genético donde la mutación no está en un gen, sino en el de su control. El modelo se ha presentado a través de un paper en Nature y está disponible para la comunidad científica. Por ello, nos preguntamos qué aporta realmente este modelo frente a los que había previamente, hasta dónde llegan sus predicciones o dónde están sus límites. ¿Estamos más cerca de entender el genoma como un sistema dinámico y no solo como una secuencia estática? Para analizar todas estas cuestiones nos acompaña hoy Lluís Montoliu, que es un investigador en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y uno de los grandes divulgadores científicos en referencia a temas de genética y biomedicina. Por ello, estamos encantados de que repita con nosotros y le damos ya la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Lluís, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar nuevamente con vosotros. Bueno, la verdad es que todo esto nos parece un tema fascinante. Ciertamente lo que está avanzando, todo lo que tiene que ver con la genética, la edición, estos últimos años está siendo impresionante. Y bueno, pues de un tiempo a esta parte, ¿no? Desde AlphaFold para acá estamos viendo también cómo está apareciendo la inteligencia artificial también como una herramienta muy potente. A ver si podemos entender un poco AlphaGenome, qué es lo que nos ofrece. Y yo creo que un poco el punto está en pasar de ese genoma que ya teníamos a una especie de biología funcional, ¿no? Cuéntanos un poco dónde estamos. Mira, lo que todos tenemos que entender es que cuando se obtuvo la primera versión del genoma humano en 2001, hubo varias sorpresas. Una de las primeras sorpresas es que apenas teníamos 20.000 genes. Por cierto, como la mayoría de otros animales, la mayor parte de mamíferos también tienen 20.000 genes, ¿no? No había una exclusividad, una singularidad en el genoma humano. Y después que estos 20.000 genes apenas ocupan un 2% de todo el genoma.
Esto pues también sorprendió inicialmente porque básicamente la pregunta que se precipitaba después es ¿qué demonios hay en el 98% restante del genoma? Y claro, en ese 98%, es decir, en la inmensa mayoría del genoma, lo que hay son diversas familias de secuencias de ADN repetitivas, que son la misma secuencia repetida un número determinado de veces. También hay elementos móviles, los famosos transposones que descubrió Barbara McClintock en el maíz en los años 40 y por lo cual recibió el premio Nobel en el año 83. Pero también están los elementos reguladores a los cuales te referías tú en tu introducción, es decir, aquellas secuencias pequeñas de ADN a las que se pegan proteínas que en definitiva van a determinar si un gen se activa o se silencia, cuándo esto lo hace y dónde esto lo hace. En definitiva son secuencias interruptores, que se suelen llamar, porque son los que encienden o apagan los genes. Y claro, una vez sabes que estas secuencias tienen capacidad de activar o silenciar un gen, te das cuenta de que cuando estas secuencias mismas pueden estar mutadas, esto puede tener consecuencias catastróficas para el gen. No basta o no es solamente importante saber que tienes mutaciones dentro de lo que llamaríamos el cuerpo del gen, lo que tú también has llamado la parte codificante, la que se transforma y se traduce en forma de proteínas, sino que tener mutaciones en estos elementos reguladores va a determinar que el gen deje de funcionar. Y esto es lo que nos aporta AlphaGenome. Nos abre la puerta de entrada a entender de una forma sistemática y una forma mucho más eficaz cómo estas secuencias se organizan, dónde están y qué tipo de función parecen traslucir. Hombre, es que yo recuerdo todo esto que has contado, es que es en un tiempo de hoy mismo, vamos, han sido muy poquitos años, ¿no? Recuerdo que al principio se hablaba de esta parte no codificante como el ADN basura, ¿no? De ya veremos esto, hombre, alguna función tiene el ADN oscuro, ¿esto qué es? Claro, no solamente, fíjate, no solamente se llamaba así, sino que los que llevo muchos años trabajando en esta parte del genoma y resultaba muy complicado obtener financiación, ¿no? Porque cuando escribías un proyecto para que te lo financiaran, pues habían muchos revisores o muchos colegas que decían, pero usted ¿por qué va a perder el tiempo y va a perder el dinero en algo que parece que no sirve para nada? Bueno, nos costó reconocer que no es que no sirva para nada, sino que sirve para mucho. Sirve para saber dónde los genes. Y además es que el clic que nos faltaba para acabar de convencernos de la importancia de ese ADN no codificante, vino cuando empezamos a tomarnos en serio las enfermedades raras. Las enfermedades que afectan cada una de ellas a pocos pacientes, a menos de cada uno de 2.000 personas nacidas, pero como conocemos miles de ellas, pues acaban afectando a millones de personas. Sabes que más de un 80% de estas enfermedades llamadas raras tienen una base genética, las llamamos congénitas, porque la gente nace con ellas, nace con esas variaciones genéticas. Y uno podría pensar, pues entonces esto tiene que ser facilísimo de diagnosticar. Pues no lo es. De hecho, para la gran mayoría de enfermedades raras tenemos de un 20 a un 30% de pacientes de cada una de ellas que somos incapaces de diagnosticar genéticamente. Es decir, podemos establecer un diagnóstico clínico, vemos los síntomas, vemos que esta persona parece pues mostrar lo que es característico de esa enfermedad, pero cuando acudimos al gen que creemos responsable somos incapaces de encontrar una mutación. Carecemos de diagnóstico genético. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Bueno, pues que o bien resulta que estamos buscando en un gen distinto y quizá hay otros genes que todavía no conocíamos que también pueden causar esa enfermedad cuando están mutados, o más frecuentemente, y aquí vuelvo al AlphaGenome, es que resulta que la mutación no está en la zona que habitualmente se investiga en las clínicas y en los hospitales hoy en día. Hoy en día en los hospitales lo que se está ofreciendo a los pacientes es lo que se llama un exoma. Un exoma es la totalidad de los genes, mejor dicho, la totalidad de la parte codificante de los genes. El exoma que se oferta es, vamos a mirarle el 2% del genoma, pero no se mira el 98% restante.
Es decir, para eso necesitamos una técnica que se llama de genoma completo, que todavía sigue siendo experimental, ha bajado muchísimo de precio. Fíjate que en el 2001 el coste del primer genoma fue de más de 3.000 millones de dólares, mientras que ahora tú puedes tener un genoma completo por unos 300 euros. No hay nada en este mundo que haya bajado tanto de precio, ¿no? Por lo tanto, Alpha Genome lo que nos abre es la posibilidad de descubrir esas mutaciones más allá del gen, en esas secuencias que pueden estar muy alejadas, y por eso es importante que sea capaz de analizar hasta 1 millón de estas letras de nuestro genoma, secuencias que pueden estar alejadas, pero que siguen siendo relevantes para el control de la expresión de los genes, ¿no? Son las secuencias que pasan desapercibidas habitualmente y que ahora con Alpha Genome, una de las aplicaciones inmediatas, lo que yo anticipo que va a ser un impacto más directo, va a ser precisamente en acabar de resolver todos aquellos casos de personas que conviven con una enfermedad congénita, una enfermedad rara de base genética, pero que hasta ahora no teníamos un diagnóstico genético convincente. Todo esto, por lo que nos estás contando y por simplificarlo mucho y poniendo el paralelismo con las piezas de Lego, ¿no? que a veces utilizas tú también para ilustrar un poco cómo funciona todo esto, podríamos decir de alguna forma que esa parte de genes que codifican proteínas son propiamente las piezas de Lego con la que se construye una figura, y el otro 98% son las instrucciones, realmente de qué pieza tienes que poner en cada momento y en cada sitio para hacer pues un ratón, un humano o lo que quieras construir. Te compro la metáfora y no podías haberlo descrito mejor, ¿no? Y por eso es una de las facetas que yo aplico en divulgación, utilizar este juego de construcción, pues para intentar explicar la genética, ¿no? Antes te he dicho que nosotros tenemos 20.000 genes, como tiene el ratón, como tiene un rodaballo, como tiene un conejo, como tienen muchísimos otros animales, claro. Y cualquiera que nos esté escuchando va a decir, pero vamos a ver, si tenemos todos 20.000 genes, más o menos los mismos genes, ¿cómo somos capaces de generar pues seres vivos tan distintos o en apariencia tan distintos? Bueno, la solución a esta paradoja es que podemos tener los mismos genes, pero los podemos usar de forma distinta. Y usarlos de forma distinta quiere decir que el programa de actuación, es decir, cuándo y durante cuánto tiempo y en qué células se va a expresar un gen, pues puede cambiar de un animal a otro, y esto puede hacer pues que de repente pues las vértebras cervicales de la jirafa sean mucho más grandes que las del resto de mamíferos y tengamos un animal que tiene un cuello muy largo, no porque tenga más vértebras cervicales, todos o casi todos los mamíferos tenemos 7 vértebras cervicales, sino porque el periodo de crecimiento de esas vértebras se ha mantenido más largo durante el tiempo, ¿no? Por lo tanto, esos elementos reguladores cada vez reciben mayor atención y cada vez son más importantes. Hasta ahora lo que hacíamos era encontrarlos de una manera funcional, es decir, sacar de contexto una secuencia, ponerla, digamos, a modificar la expresión de un gen y ver si el gen se apagaba, si el gen se encendía o dónde funcionaba. Pero esto es muy costoso y generaba pues muchos retrasos en el avance científico, ¿no? Hubo una serie de algoritmos y de programas que nos permitían anticipar pues estas secuencias reguladoras pues en pequeñas secuencias de unos pocos centenares o hasta pocos miles de letras del genoma. Alpha Genome nos dice que esto lo va a hacer no con miles, sino con nada menos que 1 millón de letras. 1 millón de letras, para que todo el que nos esté escuchando lo entienda, es suficiente para la inmensa mayoría de los genes. La mayor parte de los genes, su parte codificante y no codificante, entra dentro de este tamaño. Por lo tanto, con 1 millón de letras garantizamos que vamos a poder descifrar todo aquello que necesita un gen para seguir funcionando.
Claro, porque vamos a andar un poco en esta idea porque me parece clave, ¿no? Para entender cómo funciona, porque ese gen que codifica una proteína, toda esa parte regulatoria, pues es súper complicado saber exactamente dónde está y cómo actúa, ¿no? Porque parece que cuando estamos hablando de esto parece que el ADN es una molécula lineal que vas leyendo, pero claro, realmente la parte que regula puede estar en otra parte muy distante, de ahí la importancia de que puedas leer muchas a la vez, e incluso también cómo se pliega la propia molécula, influye la estructura, la forma tridimensional que tiene a la hora de actuar. El problema realmente es complejísimo, ¿no? Sí, este problema sigue siendo complejo así lo ha sido durante muchos años. Una manera que hemos tenido tradicionalmente de acercarnos a esto ha sido pues utilizar lo que se llama la genómica comparativa. Si somos capaces de disponer de genomas de especies relacionadas, por ejemplo, diferentes mamíferos, tenemos el genoma humano, el genoma del chimpancé, el genoma de la rata, del ratón, del perro, de la vaca, del cerdo, pues compartimos muchos genes y en general también compartimos, con sabidas diferencias, también compartimos estos elementos reguladores. Si comparamos los genomas, no solamente van a resaltarse las zonas codificantes que netamente pues van a ser muy similares entre diferentes especies, sino que de repente vamos a descubrir que hay zonas alejadas de lo que es el cuerpo del gen que aparecen conservadas evolutivamente en diferentes especies. Y cuando esto ocurre, pues la mejor interpretación de este hecho, el hecho de que haya secuencias similares fuera del gen que estén compartidas en especies pues evolutivamente relacionadas, quiere decir que esas secuencias sirven para algo, porque para eso se han conservado evolutivamente. Y eso nos ha ayudado de una manera funcional a descubrir dónde estaban algunos de estos elementos. Pero claro, esto solamente nos sirve para descubrir aquellos que se han conservado. Pero te acabo de decir que una de las maneras de diferenciar especies, es que aparecen nuevas formas de control de los genes en la evolución. Claro, estos no las vamos a encontrar porque están en una especie y no están en ninguna de las demás. Para eso necesitamos algoritmos, para eso necesitamos análisis informático. Y hay numerosas proteínas que tienen la capacidad de alterar la función de los genes. Algunas potencian, y les llamamos potenciadores, en inglés enhancers. Algunas pues silencian, y les llamamos represores. Otras aíslan e impiden que los efectos de un elemento regulador de un gen afecten al gen vecino que está al lado. Y claro, lo que teníamos eran diferentes programitas informáticos que unos buscaban potenciadores, otros buscaban silenciadores, otros buscaban represores. Y bueno, era una tarea ardua enfrentarse delante de la pantalla con un fragmento grande de ADN que había que trocear primero en fragmentos más pequeños y sobre cada uno de ellos pues había que buscar las diferentes familias de estas proteínas. Bueno, lo que nos hace AlphaGenome es que nos resuelve los dos problemas de una tacada. Nos dice, usted ya no va a tener que ir fragmentito a fragmentito, le damos la posibilidad de revisar fragmentos enormes de hasta 1 millón de letras, de 1 millón de nucleótidos, y además no va a tener que usar diferentes programas, sino que hemos incorporado dentro de esta IA la totalidad de estas proteínas que tienen diferentes funciones. Por lo tanto, de una sola pasada va a poder usted pues predecir que en ese segmento enorme de ADN, pues qué tipo de proteínas se pegan y qué tipo de funciones se están traduciendo. ¿Dónde están los potenciadores? ¿Dónde están los represores? ¿Dónde están los aisladores? Que en definitiva es preguntar dónde están aquellas secuencias que pueden tener una relevancia y que si no están correctamente pueden conducir a la aparición de la enfermedad. Realmente es increíble, ¿no? Lo que ofrece. Lo que no sé muy bien es cómo lo puede hacer una mente artificial, porque claro, esto en principio claro, necesitas una base de datos y como nos has dicho, ha sido muy complicado, ¿no? Ir haciendo lo que hemos llegado a saber, ha requerido mucho tiempo, mucha experimentación. ¿Y ahora cómo se da ese salto? Bueno, la inteligencia artificial hace poco oí una charla de la filósofa de la Cortina. Nos decía que ni es inteligencia ni es artificial, ¿no? Lo que pasa es que la hemos llamado IA y es una palabra que ha hecho fortuna. Bueno, la inteligencia artificial no sabe lo que sabe. Lo que sí es capaz,
es de revisar enormes cantidades de datos y encontrar patrones. Esto sí que lo hace muy bien. Y esto es algo que podemos aprovechar en ciencia y es algo que podemos aprovechar en genética, en genómica, ¿no? Porque si tú entrenas a una inteligencia artificial, la palabra entrenar parece que sea deportivo, pero en este caso si tú le muestras a la inteligencia artificial, mira, cada vez que te encuentres esta secuencia, esto suele corresponder a un represor. Y te voy a dar pues 17.000 ejemplos de otros tantos genes, de otros tantos genomas. Y también le dices, y cada vez que te encuentras esta otra secuencia, es muy probable que sea un potenciador. Si tú le vas enseñando todo esto, después cuando le das un ADN problema, un ADN que no ha visto anteriormente, pues va a aplicar sus algoritmos y va a escanear, va a estar revisando la secuencia, moviéndose de un lado a otro, pues nucleótido a nucleótido, letra a letra, y va a estar buscando secuencias que ha aprendido a asociar pues a represores o a potenciadores. Es eso la gran potencia que tiene pues la inteligencia artificial. Uno tiene que ser consciente de lo que nos puede dar la inteligencia artificial y lo que en base a las enormes cantidades de datos que puede acceder. La inteligencia artificial difícilmente o prácticamente no va a crear nada, no va a descubrir nada que no esté presente. Simplemente lo que va a hacer va a ser buscar pues esas homologías, esas secuencias parecidas que en otros contextos sabemos a ciencia cierta que se comportan como potenciadores. Y como sabe que en otro contexto se comportan como tal, como potenciadores, pues nos va a decir, señores, en esta secuencia usted lo más probable es que tenga un potenciador. Y nosotros, en lugar de ir perdidos intentando descubrir dónde están los elementos reguladores, pues vamos a ir a tiro hecho, porque el resultado de esta IA de AlphaGeno va a decirnos, en posición 17.523 usted tiene una secuencia que tiene la capacidad de reprimir ese gen. Y entonces este es el tipo de salida que nos va a dar. Hombre, pues así planteado parece algo pues revolucionario, una herramienta desde luego muy potente que nos puede ayudar a avanzar mucho y muy rápido, pero de todas formas creo que ahora mismo, tal y como con lo que hay hasta ahora, por lo que he leído, tiene más que ver dentro del ámbito de la ciencia básica. Va a ser difícil, por lo menos en estas primeras fases, que esto se pueda llevar a la clínica y a casos particulares, ¿no? Estamos hablando más que nada de empezar a establecer esas relaciones entre codificante y no codificante, pero con los genomas un poco de referencia, ¿no? Más que nada estamos todavía empezando a hacer el primer mapa muy general, ¿no? Claro, primero lo que tenemos que hacer es esta sistematicidad, el pasearnos por todo el genoma. Tenemos más de 3.000 millones de pares de letras en nuestro genoma y hay que recordar que tenemos 3.000 millones que no heredamos de nuestro padre y 3.000 millones que heredamos de nuestra madre. Es decir, tenemos 6.000 millones de pares de letras en cada una de nuestras células y lo que esta nueva IA nos va a ayudar es a localizar dónde pueden estar estos elementos reguladores de una forma sistemática pues en todos los genes que conocemos y que están asociados a enfermedad cuando dejan de funcionar correctamente. Y esto es investigación básica, esto es descubrir, en definitiva, hacer una anatomía, hacer una disección muy fina, muy detallada de cómo funcionan los genes. Otra cosa es, una vez tengamos esa disección realizada, una vez tengamos la lista de todos los elementos reguladores que afectan a todos y cada uno de los genes, cosa que todavía no tenemos, pues eso la vamos a poder aplicar en diagnóstico. Y ahí aparecerá pues la primera, creo yo, gran aplicación de AlphaGeno, que va a ser ayudarnos a diagnosticar todos aquellos casos de pacientes que presentan una sintomatología clínica determinada que nos lleva a pensar que tienen una determinada enfermedad, pero pacientes a los cuales hemos sido incapaces de descubrir pues su mutación, qué es lo que causa que ese gen deje de funcionar, porque en apariencia
la parte del cuerpo principal del gen, pues parece estar intacta. Claro, esa parte está intacta y lo que no está intacto son elementos reguladores que pueden estar muy alejados en línea de lo que es el gen, y esos elementos reguladores hasta ahora desconocidos es los que nos va pues a detallar o nos va a informar de ellos AlphaGenome. Uh-huh. Y luego pues estaría esa fase en la que finalmente podemos hacerlo para casos particulares, de personas concretas que tengan una mutación específica, cuando ya vayamos entendiendo un poco todo, ¿no? Claro que sí. Aparte, yo creo que es importante recordar que Google DeepMind, que es la parte del negocio de Alphabet que se dedica a estos desarrollos, no es una recién llegada, es que ya nos sorprendió, incluso yo te diría que de una forma más espectacular, cuando desarrolló la anterior inteligencia artificial, AlphaFold. AlphaFold es la que nos predice la estructura de las proteínas, o sea, cuál es la forma que tienen en el espacio esas cadenas de aminoácidos, simplemente a partir del ADN que las codifican. El ADN que las codifica, pues habitualmente se utilizaba para muchas cosas, pero no servía inicialmente para saber la estructura. Había que hacer pues estudios de difracción de rayos X, de cristalografía, y eran muy costosos y muy complicados. Y de repente viene AlphaFold y de una tacada nos predice la estructura de la gran mayoría de las proteínas que tenemos codificadas en nuestro genoma. Y lo sorprendente es que esas predicciones, en su inmensa mayoría, se ajustan a la realidad, ¿no? De repente, pues algo que era como una técnica muy sofisticada que solamente estaba en manos de cristalógrafos y de especialistas en la estructura de proteínas, pues pasaba a estar a disposición de todo el mundo. AlphaGenome ahora es una segunda campanada. Lo mismo de sorprendente lo hace pues para los genetistas, ¿no? Los genetistas que estábamos abrumados por la inmensidad del genoma no codificante, ese 98%, que no sabíamos cómo meterle mano y cómo intentar averiguar las causas genéticas que condicionan la aparición de enfermedades en algunos pacientes que se resistían porque no encontrábamos en apariencia mutaciones, pues AlphaGenome nos va a permitir resolver pues estos problemas que no tenían solución hasta ahora. Tenía un poco prevista esa pregunta, hacerte, ¿AlphaFold o AlphaGenome? Entiendo que cada una aporta lo suyo, pero ¿qué es lo que más aporta al campo? AlphaFold además les ha merecido ya el premio Nobel de Química, bueno, ¿no? AlphaFold, con independencia de lo que tú y yo creamos, pues ya ha recibido el refrendo de la comunidad científica, ¿no? Y además muy merecido. Creo que es que de verdad, o sea, los especialistas en estructuras se pasaban años para descifrar la estructura de una proteína, y la inteligencia AlphaFold pues predice la estructura, también se la entrenó con muchas estructuras ya hechas, y a partir de las estructuras ya hechas aprendió a anticipar cuál sería la estructura. AlphaFold fue algo inesperado, fue algo que realmente resolvió. En el caso de AlphaGenome, digamos que es más un avance cuantitativo. O sea, somos capaces de analizar mayores secuencias de ADN y de una forma más sistemática, mientras que AlphaFold fue un avance más cualitativo, o sea, somos capaces de hacer cosas que antes no éramos capaces de hacer. AlphaFold fue una sorpresa cualitativa, hacemos cosas que antes no sabíamos hacer, y AlphaGenome es un avance desde mi punto de vista cuantitativo. Hacemos cosas mejor de lo que sabíamos hacer, cubrimos más secuencias y lo hacemos de una forma más sistemática, pero no es algo que no supiéramos hacer anteriormente. Lo que pasa que los algoritmos que teníamos hasta ahora para predecir elementos reguladores pues eran muy limitados y digamos que funcionaban a pedales. Ahora nos viene AlphaGenome que funciona a reacción. Es un jet a reacción. Y todo esto un poco ¿a qué nos lleva? Porque, claro, entendemos que nos va a dar una comprensión pues mucho más profunda y mucho más rápida de muchos procesos de la naturaleza. Con AlphaFold no solamente era describir las proteínas que ya existen, sino incluso pensar qué proteínas sintéticas nos podría interesar crear. Y en el caso de AlphaGenome, pues entiendo que un avance a medio plazo en el control de enfermedades tremendos, ¿no? Quizá uno de los campos
donde vemos que la IA más disrupción puede plantear en el ámbito social es aquí, precisamente, tal vez, ¿no? Bueno, uno de los aspectos que también hay que tener en cuenta es que todas estas IAs, y en particular AlphaGenome, abren el camino a algo de que cada vez se está hablando más, que es la biología sintética. La biología sintética es la que arma, la que diseña genes desde cero, ¿no? Si uno tiene la intención de generar genomas o de generar genes que tengan una expresión en el hígado y que se regulen de una forma determinada por determinadas hormonas y que aparezcan en un momento del desarrollo embrionario, pues esto era como prácticamente imposible. Pero si tú conoces todos los elementos reguladores responsables de esa limitación en el tiempo y en el espacio de la expresión de los genes, se puede permitirte incluso diseñar un nuevo gen que resuelva algún problema pues médico que no puede resolverse de otra manera, ¿no? Ese conocimiento íntimo de cómo funcionan los genes no solo te sirve para diagnosticar, sino te sirve para crear, para generar nuevas construcciones y para generar nuevos genes que puedan resolver problemas que de otra manera no pueden ser resueltos. Desde luego es un campo fascinante que se va a abrir, no sabemos un poco dónde nos va a llevar. Todo es muy reciente, pero vosotros en los laboratorios ya se están dando pasos adelante, estamos creando cosas nuevas que no existían antes. Bueno, básicamente sabes que hay una parte importante de la biología sintética que lo que intenta describir es cuál es la célula mínima, ¿no? ¿Cuál sería la célula, que tiene que ser una bacteria necesariamente? ¿Cuáles son el número mínimo de genes que necesita una estructura para autorreplicarse y automantenerse, ¿no? ¿Cuáles los genes más relevantes que necesita para que aquello se perpetúe y se mantenga como una célula viva y se reproduzca y se duplique, etcétera, ¿no? Y claro, para eso necesitas saber qué genes y qué parte de los genes tienes que incluir y qué regulación de los genes tienes que aplicar. De todo esto, pues nos va a seguir informando AlphaGenome. AlphaGenome es que nos va a explicar, pues, no solamente la apariencia externa de un gen, sino nos va a explicar sus íntimos detalles, ¿no? En qué tipos celulares tú y yo y cualquiera que nos esté escuchando tenemos más de 200 tipos celulares en nuestro cuerpo, ¿no? Y no es lo mismo, no es igual de gratuito el que se te exprese un gen en un tipo celular o en otro, ¿no? El saber dónde tiene que expresarse y todavía mejor dónde no tiene que expresarse es importantísimo. Primero para comprender cómo funciona ese gen y después para anticipar qué puede pasar cuando ese gen deja de funcionar correctamente. Bueno, desde luego estamos viviendo unos momentos fascinantes, ¿no? En el ámbito de la genética, la genómica, esa intersección con la informática y la cantidad de programas que vamos a tener todavía que hacer con tu ayuda, Lluís, para ir desvelando un poco todo lo que tenemos por delante. Hay que poner los acentos, hay que explicar cuáles son los avances. Esto es un nuevo avance, nos permite pues aumentar nuestro conocimiento y seguir avanzando, y lo que hay que hacer es trasladarle a la sociedad, con vuestra ayuda, con los medios de comunicación, pues lo que podemos esperar de estos avances y sobre todo sus limitaciones, que tampoco lo pueden hacer todo. Bueno, pues en esas estamos, conociendo todo lo que hay, pero también sus limitaciones, que también las tienen, son muchas, y conocer el punto en el que estamos. Lluís Montoliu, muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros, como siempre, por explicarlo de esta forma tan sencilla, tan diáfana. Recordamos, es investigador en el Centro Nacional de Biotecnología, uno de los grandes divulgadores de nuestro país, y también, para quien quiera ahondar en la cuestión, tienes además unos libros en los que se explica todo esto de maravilla, especialmente en el ámbito de las CRISPR, que fuiste tú el primero que nos contó de qué iba esta tecnología. Recomendamos mucho Editando Genes, recorta, pega y colorea, las maravillosas herramientas CRISPR, para conocer exactamente lo que viene después. Con todo esto, cómo se pueden editar los genes. Ahí está a su disposición de esta forma tan diáfana. Lluís, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre, @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.